Bueno, muy bien. Y la penúltima presentación del día de hoy va a estar a cargo de Germán Salvó, quien va a presentar ensayos de caracterización de baterías estacionarias para subestaciones de alta tensión. Germán es subgerente de protecciones y equipamientos asociado en Edenor Sociedad Anónima. Es profesor de campos electromagnéticos y jefe de trabajos prácticos en tecnología de materiales eléctricos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Además, es doctor en ingeniería e ingeniero electricista también de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Recibimos a Germán. Bien. Bien, buenas tardes. Gracias por la oportunidad de presentar este trabajo. En realidad es un trabajo que elaboraron dos integrantes del equipo a mi cargo. Matías Prudente no está más en Edenor y Ernesto Campos, por cuestiones de trabajo impostergables y convenidas de antemano, no pudo participar del evento. Así que, bueno, les presento yo el trabajo y me voy a tomar la libertad de agregar algunos comentarios adicionales que generalizan un poco la idea en particular de lo que denominamos ensayos de caracterización. Juro que no sabía que el ingeniero Nisoboy iba a hacer algún comentario parecido, pero al final de su presentación inicial, pero efectivamente la correcta gestión técnica o el conocimiento o el no saber, en última instancia, tiene impacto en los resultados económicos de las empresas. Por lo tanto, explorar, abundar, profundizar en los conocimientos técnicos y dar enfoques alternativos, en el caso particular de la gestión de técnica de materiales, impacta en los resultados económicos de las compañías, no solamente en la solución de problemas técnicos que a nosotros los ingenieros, bueno, nos gusta. ¿Cuál es el proceso normal en la gestión técnica de materiales? Uno sale a licitar la gestión profesional, ¿no? Cuando uno va a comprar, no sé, algo a la ferretería que no tiene mucha herramienta de negociación. Cuando uno sale a licitar equipos o materiales en función de una especificación técnica que elaboró de antemano, en las etapas iniciales de la gestión, en el análisis de oferta, evalúa ensayos de tipo o ensayos de diseño, que son como ensayos de tipo más generales en el caso de aisladores poliméricos. Luego, durante la licitación progresa, los equipos se adjudican. Durante el proceso de fabricación suele haber ensayos de rutina que hace el fabricante sin presencia de la inspección del cliente, y llega el momento en que uno va a recepcionar esos equipos o materiales, hace los ensayos de recepción, de remesa de rutina, o sea, de remesa sobre una muestra, de rutina sobre el 100% de la provisión, dependiendo del tipo de material o de la criticidad del elemento o del ensayo, ¿no? Ahora, ¿cómo sabe uno, en algunos casos, y hasta se podría generalizar, por ejemplo, cómo sabe uno cuando va a recibir un interruptor de media tensión que tiene el mismo código de modelo, que la ampolla de vacío es la misma que la de los ensayos de tipo? Me tocó participar de unos ensayos en una fábrica de muy importante de ampolla de vacío, y el que diseñaba las ampollas de vacío cambiaba el deflector interno de la ampolla sin que uno se enterara. El modelo era el mismo y la performance no necesariamente sería la misma. En otros casos, como el caso de aisladores poliméricos o de baterías, que es el caso que voy a mencionar con algún detalle porque es la base de este trabajo que presentaron mis compañeros, ¿cómo sabe uno que los materiales son los que se usaron al hacer los ensayos de tipo? ¿O qué
uniformidad va a tener en todos los lotes que vaya a ir recibiendo en el transcurso de una orden de compra. Entonces, es así que, siguiendo las ideas básicas de ciencia de materiales, como por ejemplo la del amigo Van Black del libro de propiedades mecánicas, las propiedades de los materiales dependen de la estructura interna, y esa estructura interna no solo depende de su composición química, sino de su procesamiento en forma general. O sea, puede ser fabricación, puede ser tratamientos posteriores, no sé, un acero 1040 no es el mismo acero sin templar que templado, aunque tiene la misma composición química. Entonces, ¿cómo sabe eso? Bueno, es imposible saberlo de antemano. De hecho, una alerta en esos temas apareció en la versión de la norma IEC 689621, que es de las baterías de electrolito absorbido gelificado, las BRLA reguladas por válvula, donde dice la norma IEC, sorprendentemente, en su momento, tiene unos cuantos años, que los ensayos de tipo no son válidos si el fabricante cambió la planta donde lo fabrica, cambió los procesos, cambió obviamente materiales. Eso asusta un poco, y en el caso de las baterías de tipo la BRLA, reguladas por lead acid, reguladas por válvula, hay muchas variantes de fabricación, muchas calidades de fabricación, y por eso alerta en la misma norma. En las subestaciones, ahora vuelvo para atrás, nosotros utilizamos baterías para lo que es maniobra, baterías de 200 volts de corriente continua. Esa es una foto genérica, no es de una subestación nuestra. Baterías de tipo VLA ventiladas, plomo ácido tipo tubular o planté, para esa aplicación, la batería estacionaria. Podría ser de níquel cadmio, usábamos de níquel cadmio, pero la sacamos todas por cuestiones ambientales, porque el cadmio es muy contaminante. No tenemos problemas de frío extremo como quizás es necesario en alguna subestación del sur del país. Pero entonces, surgió en el caso de aisladores poliméricos, que también es muy variable con la composición, la performance, por ejemplo, si tienen un determinado contenido en porciento en peso de un componente que se llama trihidrato de alúmina, es muy diferente el comportamiento ante los campos eléctricos de los aisladores de silicona. Ahora, ¿cómo sabemos que tiene ese componente? Nosotros pedimos en las planillas de datos garantizados un determinado valor, vamos a inspeccionar el aislador, y ¿cómo sabemos sin hacer un análisis? No sabemos. Entonces, ¿para qué sirven entonces los ensayos de caracterización? Para evaluar la condición del aislador, para comparar con ensayos de tipo y planillas de datos garantizados, para hacer análisis posteriores de eventuales envejecimientos o pérdida de performance. Y entonces requiere que uno en las especificaciones involucre otros ensayos que no son los de la norma. Algunos podrían serlo, pero otros no, son más ensayos físico-químicos, difíciles de coordinar con los laboratorios muchas veces, porque supongamos un laboratorio, por decir algo, ¿no?, de la Comisión de Energía Atómica, de la CONEA. Son súper precisos, saben un montón, pero tienen otros plazos y otra forma de manejarse que a veces no están acorde con los requerimientos de una empresa privada. Entonces eso es difícil de manejar, requiere otros conocimientos, hay que incluirlos necesariamente en las especificaciones técnicas, implican costos, hay que evaluar bien qué ensayos hacer y qué ensayos no hacer, porque algunos sirven, otros no. Entonces todo requiere una mecánica. En el caso particular de las baterías, un esquema simplificado de las baterías, incluimos en la especificación técnica algunos ensayos de caracterización adicionales a los normales de recepción.
También pedimos protocolos de ensayos de tipo, pero durante la recepción pedimos además algunos ensayos particulares. Por ejemplo, a ver si puedo hacer funcionar esto. Por ejemplo, composición química y conductividad eléctrica del electrolito, verificación de estanqueidad en distintas condiciones. La verificación de estanqueidad la hacemos sobre todos los elementos de una batería, los 99, 100 elementos de batería, hacemos un ensayo de estanqueidad. Pero este es un ensayo especial donde en el medio involucramos un envejecimiento acelerado por temperatura. La capacidad restallama de los tapones. Ahora voy a mostrar algún detalle de cada uno de los ensayos. Resistencia eléctrica de los separadores que separan las placas positivas y negativas, y composición química de la grilla y de los óxidos metálicos de las placas. Paso rápido por los ensayos. Digamos, esto en cierto modo es a gusto del consumidor, es solamente un pantallazo, pero hacemos ensayos de composición química por espectrometría de absorción atómica para tratar de determinar algunos eventuales componentes que puedan perjudicar la performance, impurezas que puedan perjudicar la performance. Esto está basado en una norma IEC. Bueno, el aparato, según la longitud de onda, determina la identidad del material que estamos midiendo, y según la luz emitida es la composición. Este es un ensayo de laboratorio que se hace sobre el electrolito, que se extrae de un elemento elegido al azar que está por sobre los 99 o 100 elementos que tiene una batería para 200 volts de corriente continua. O sea, en el contrato tiene que estar previsto que se va a utilizar supongamos, cada 5 baterías, un elemento entra en el costo de la batería para hacer esos ensayos, porque los que vienen después son destructivos. Bueno, se mide la conductividad del electrolito también con un conductímetro. Se hace la verificación de estanqueidad de la batería del elemento, inyectando aire comprimido a una determinada presión y durante 30 segundos. Este es un ensayo típico sobre todos los elementos de la batería, porque hemos tenido múltiples problemas de fuga de ácido que termina generando problemas de corrosión en los bastidores. Antes los bastidores eran de madera, ahora vienen todos de acero pintado con pinturas anticorrosivas, pero aún así se afectan con el ácido que migra desde adentro de los elementos. También afecta al piso de la sala de batería, y bueno, es un elemento a resolver, una falla a resolver. Pero ¿qué pasa? Sobre este elemento en particular, además hacemos un envejecimiento acelerado, que es un ensayo que se pone en un horno el elemento de la batería a 60 grados, se lo alimenta con una fuente de 2 volts y se lo tiene 96 horas a esa temperatura, que, siguiendo un Arrhenius, como si fuera una curva Arrhenius, eso equivale a un consumo de 1,5 veces la vida útil, según alguna referencia bibliográfica que encontramos. Se repite el ensayo de estanqueidad luego de ese envejecimiento acelerado, y no tiene que tener fugas, como no tiene que tener fugas ninguno de los 100 elementos o 99 elementos de la batería que va a ir a la subestación. Otro ensayo que se hace es la capacidad de restallama de los tapones, porque cuando una batería gasea, larga hidrógeno. Los tapones a restallama son cerámicos porosos, y lo que hay que evitar es que si hay una chispa externa que se genera en el dispositivo de ensayo, que no explote la batería. Entonces, por eso el ensayo se filma, porque se carga la batería a una determinada corriente para que gasee, se pasa ese gas que gasea por una trampa de agua, sigue por este tubo y pasa por este tapón a restallama, que es el que estamos ensayando. Y antes de generar la chispa, rajemos, porque esto por ahí explota. Por eso se filma
y lo que no tiene que hacer es justamente explotar. Hasta ahora, bueno, esto lo implementamos a partir del año 21, ya hicimos algunos ensayos, están dando resultados satisfactorios. Otro ensayo que se hace es la medición de la resistencia eléctrica de los separadores, de la batería. También hemos tenido problemas con separadores que se hinchan, se disgregan, van al fondo del vaso. O sea, digamos, hemos tenido con distintos fabricantes varios problemas, y esto trata de minimizarlo y uniformizar la fabricación. Que el próximo lote de 5 o 6 baterías que compremos en la misma orden de compra, dentro de, no sé, 6 meses, mantengan los mismos parámetros de calidad. Usamos una norma japonesa que, si bien está en desuso, nos sirvió para establecer el procedimiento. Como la norma no está vigente, el procedimiento lo escribimos en la especificación técnica, parece razonable. Se diseña esta cazoleta, los separadores se cortan en una determinada medida, se ponen 5 o 6 separadores acá, se mide con un electrodo de corriente, se inyecta corriente, se mide tensión entre estos dos, acá se pone ácido, el ácido normal, y se mide la corriente para determinar la resistencia antes y después de poner los separadores ahí. Esa diferencia es la que marca el resultado del ensayo. Y también se hacen ensayos químicos, en este caso para evaluar eventuales envejecimientos en el concepto de mantenimiento basado en condición, y para también verificar la uniformidad de fabricación, ya sea de la composición química de la grilla, porque determinados componentes, por ejemplo, distintos porcentajes de antimonio, hacen que la batería gasee mucho o no. Entonces eso se evalúa, y otros contaminantes. Ahí se toma como referencia la norma IRAM 2117, y también no solamente el material de la grilla. Estas son baterías tubulares que tienen una placa tubular, una placa plana empastada, está la placa negativa, la placa positiva, y se sacan también los componentes, los óxidos metálicos de las placas, y se los analiza con espectroscopía de absorción atómica. Este es un equipo que tiene el fabricante. Se buscan estos componentes y se toma nota del contenido para comparar con las próximos lotes, y en el futuro eventuales, como decía, comparaciones por mantenimiento basado en condición. El objetivo es, como mostramos al principio, tanto en este caso como en los ensayos de caracterización que hacemos de aisladores poliméricos, evitar fallas, uniformidad de fabricación y facilitar el mantenimiento basado en condición. Esto requiere, tanto en esto como en otros casos, requiere un compromiso de las áreas de mantenimiento de la empresa, y aparte tiene que resistir el recambio generacional, porque, por ejemplo, ensayos sobre aisladores poliméricos se hacen hoy cuando se reciben los aisladores, se hacen dentro de 5 años, dentro de 10, se ve cómo se evalúa el envejecimiento, porque sobre los aisladores poliméricos no hay forma de perfilarlos, ¿no? Y en el caso de las baterías, bueno, hay cosas que no podemos medir, aunque hay equipos de monitoreo remoto, que algunos estamos utilizando, y otros que estamos explorando, equipos de monitoreo vaso por vaso, pero bueno, son cosas diferentes. Una cosa es garantizar la calidad de la fabricación y la uniformidad de la fabricación con los ensayos de caracterización, y otra cosa son los equipos de monitoreo online, digamos, para también favorecer el monitoreo, para ejercer el mantenimiento basado en condición. Así que bueno, eso es la idea. Gracias, Germán. Muchas gracias, Germán, por tu presentación. ¿Preguntas para Germán? Sí, Jorge Niso, felicitaciones por el trabajo. Me imagino que habrás tenido resistencias internas y externas con este trabajo, ¿no es cierto? Tanto de los proveedores que se encuentran con este tipo de exigencias, y la misma empresa que por ahí se les complica el proceso de compra. No hemos tenido complicaciones internas una vez que hemos
digamos, explorado la idea, y en algunos casos particulares, como este de las baterías, con los problemas que tuvimos, de algunos problemas de fabricación, bueno, eso como que anduvo más fácil, ¿no? Pero en el caso de los aceleradores poliméricos, a ver, esto empezó como una idea hace muchos años, arrancamos antes del ISPI, de los congresos que organizamos en 2011-2013, ya ahí presentamos algunos ensayos de caracterización de aceleradores poliméricos, evolucionamos. Ahora no está bajo mi responsabilidad la compra de aceleradores poliméricos, pero sé que esos ensayos se siguen haciendo. Pero lo que está faltando es una metodología de ensayo de los aceleradores en servicio, porque no son solamente los aisladores de línea que envejecen, sino los equipos. Hoy hay muchos equipos. Mostraron, un compañero de Norbe mostró los terminales poliméricos del puesto de interconexión de subestación Martínez. Hoy hay mucho material polimérico cuya evolución en el tiempo y no se conoce. Pueden bucear en EasyGray y van a ver que hay algunos técnicas brochure de ensayos para caracterizar el estado de aislaciones poliméricas y en general son todos destructivos. Entonces, caracterizar el estado de aceleradores poliméricos en servicio no es fácil. Bueno, uno de una línea se saca, se reemplaza por otro y se ve el estado. Pero un interruptor, un transformador de medida, un descargador, un terminal, hay que buscar alguna metodología que se utilice en servicio. Implican un costo, esos ensayos que se suman en las compras. No hemos tenido mayores problemas internos. En el caso de aisladores poliméricos, hemos tenido buena recepción de algunos de los proveedores que terminamos adquiriendo. Digamos, hablo de mi experiencia, mientras yo gestionaba eso, no voy a hacer nombres, pero hemos tenido una buena recepción. En el caso de baterías, algunos proveedores se avienen a esta metodología y otros no. Y bueno, no sé qué no quieren revelar, pero bueno, los que no cumplen, los que sí cumplen con los requisitos del periodo de licitación y los que no cumplen. Muchas gracias. Orlando del Enre, muy interesante este tópico. Quería saber, en el caso de las baterías, hablabas de fuga de ácido. Sí. Y en muchas inspecciones yo veo residuos, o sea, se nota que hubo. En la experiencia de ustedes, ¿qué porcentaje, digamos, en recepción, o sea, en recepción de equipos de fábrica, tienen? ¿Es alto, es bajo, es significativo? Yo le diría que en fábrica es bajo, pero y también depende de la forma de fabricar de los proveedores. Un proveedor tuvo que modificar su proceso porque el sellado de la tapa ahí tiene hay un montón de detalles que hay que tener en cuenta en materia. Por ejemplo, que el vaso sea en una sola pieza, que sea inyectado en una sola pieza. Hemos tenido, en mis inicios en Edenor, hace ya más de 30 años, problemas con las tapas porque venían con el fondo pegado y se iba el ácido por ahí. Bueno, eso no sucede más. El vaso tiene bueno, usted conoce, la tapa tiene un pegamento. Según si ese pegamento está bien puesto o si la persona que lo puso mal, bueno, ahí va a tener una fuga. No tengo constancia de grandes problemas en los ensayos de recepción. Algunos aparecen y se corrigen. No es un porcentaje grande. El problema es que aparecen con las baterías en servicio, años después, y a veces no tantos años, donde, usted pone a cargar una batería, como se hacía antes con la batería del auto arriba de la alfombra de casa, la pone a cargar y, gasean, y en ese gaseo sale agua destilada con ácido sulfúrico que se arma, digamos, la podrida de casa porque termina quemando la alfombra. Eso es lo que pasa con
digamos, el drenaje de ácido hacia afuera, que termina generando como un polvillo en el piso, también como descomposición de la pintura de los bastidores y de la pintura del piso. Entonces, ese es un problema. Otro problema que tuvimos fue el de los separadores. Bien, bueno, ¿tenemos una última pregunta para Germán o estamos? Bien, bueno, muchas gracias Germán por tu presentación.